Momento de entrar en contexto. Bienvenidos todos a nuestro espacio. Como siempre, un gusto saludarles a través de esta señal. Canal I para toda Venezuela en señal abierta en las principales ciudades, también en televisión por suscripción. Gracias a quienes además siguen nuestra transmisión a través de las redes sociales. En nuestra cuenta de Instagram siempre estamos colocando el link para que ustedes a través de la web puedan también hacer seguimiento a nuestro espacio y por supuesto al canal de YouTube al que desde ya los invitamos nuevamente a que se suscriban. Nuestra cuenta Carlos Peñalosa en Contexto, allí la tienen en pantalla. Ustedes se suscriben, activan las notificaciones y allí van a estar al día con todo nuestro contenido audiovisual. Todas las entrevistas que hacemos acá están disponibles allí para que ustedes las visualicen, las compartan y por supuesto nos pueden dejar sus comentarios. Gracias a quienes también a través de esta vía interactúan con nosotros, además de los canales regulares que siempre mencionamos acá. @en Contexto Piso I, @Carlos Peñalosa, Twitter e Instagram y por supuesto nuestro WhatsApp, esa comunidad que estamos formando junto a ustedes en nuestro número 0412-700-7606, 0412-700-7606. Gracias a quienes también por allí siempre están al día con nosotros, siempre están por allí reportándonos su sintonía, enviando sus preguntas, participando a diario con nosotros en Contexto. Bien, iniciamos la jornada hablando de política. Está con nosotros en estudio Miguel Parra, él es secretario nacional del Movimiento Unión y Progreso. Un gusto que nos acompañe, doctor. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá para hablar de todo lo que está ocurriendo en esta coyuntura política, el camino hacia las elecciones presidenciales. Unos han tomado la vía de la primaria, otras organizaciones hablan de una primaria que no es tal vez el mecanismo idóneo, que no es tal vez el mecanismo que esta coyuntura amerita. Y una de esas organizaciones, uno de esos sectores es precisamente el Movimiento Unión y Progreso, que habla del consenso, el consenso por encima de la primaria. Bueno, primero gracias por la invitación a participar contigo y tu teleaudiencia. Pues nosotros simplemente planteamos esto. ¿Qué necesita Venezuela para salir de la crisis? En primer lugar, la gente te dice salir de este gobierno. Claro. Bueno, pero es solamente salir de este gobierno. ¿Cuál es el gobierno que aspiramos a tener a partir del 2024? Es un gobierno como que pudo haber sido ese paso del gobierno de Caldera 1 a Carlos Andrés Pérez, o de Carlos Andrés Pérez a Luis Herrera, o de Luis Herrera a Lucinchi. Esa transmisión de mando y esa continuidad en un acuerdo político nacional no es el que se va a presentar en el 2024 precisamente, porque en el ejercicio del gobierno del 2025 pasa previo conjugar 3 verbos, que es el que tiene que tomar muy en cuenta la población venezolana, el elector venezolano, que es el ganar, el cobrar y el gobernar. Ganar con ese 80% del país que está en contra del actual gobierno, que quiere un cambio total del modelo político que se ha implementado en estos últimos 23 años, sería muy fácil. Claro. Porque un candidato que conecte con el sentimiento de cambio que quiere la gente se impone y puede ganar, porque claro, hay un deseo. Aunque en la práctica no parece tan fácil esa conexión, porque no la estamos viendo del todo. Pero no sucede porque el hecho de que la gente que está en este proceso electoral no termina de decirle al venezolano que este cambio se va a generar de la única manera que puede generarse, que es por la vía electoral, y que eso depende fundamentalmente de la participación de cada uno de los venezolanos, porque si los venezolanos siguen asumiendo la postura a la cual lo han llevado algunos líderes políticos de la oposición, que es la de abstenerse, pues siempre vas a ponerle la bandeja al gobierno. Hoy en día el que se abstenga es un traidor a la patria, porque el que se abstiene hoy en día está jugando por el hecho de que se mantenga el gobierno. El gobierno con 20 puntos de aceptación, como lo señalan todas las encuestas, se mantiene y se mantendrá en la medida que la población no vaya a sufragar, no vaya a emitir su voto, que decida el cambio de país. Entonces, pero también a medida que se presenten opciones distintas. No, en los escenarios de 1993 y 1998 son lo más parecido a lo que estamos viviendo ahorita. En ese momento había una gran aspiración de cambio, un desprestigio de los líderes políticos y de los partidos políticos y un deseo de algo diferente.
Se lanzaron muchos candidatos con más recursos que ahora, con más medios de comunicación que ahora, con mucha más experiencia. Y al final el país... también las encuestas daban ganadores. Así es, y de repente todo se vino y el país se estableció en una polarización de dos candidatos en el año 93 que no respondía a la tradición del partido político, no respondía a ello. Y fueron electos y llegaron al final dos candidatos que formaban parte de la que no era la política tradicional. Y en el año 98 pasó exactamente igual. O sea que el proceso no está en función de cuánta edición puede darse, porque el gobierno puede generar 50 candidatos. Ahora, la cuestión es la conexión de uno de los candidatos que salga y que represente ese sentido de cambio con la población. ¿Por qué? Porque en el momento en que el mensaje del candidato llegue y se conecte con la gente, y la gente siente que por ahí va el cambio, el candidato va a ser electo en función de esa conexión. Claro. Y eso está demostrado. Y está demostrado porque al final termina polarizando la candidatura con el gobierno y la economía del voto te dice, y tú lo vas viendo, ya tú tienes experiencia de política, ya has visto las elecciones, la gente tiene una cosa que se llama el olfato, dice, no, por aquí va la cosa, que este es el que nos va a llevar al cambio, este es el que nos puede producir, este es el que tiene la razón. Y por ahí se va la mayoría. Porque en este momento no existe un movimiento político, ni siquiera el PSUV, que pueda decir que dirige la voluntad de la gente. No existe un partido de masas que tenga realmente la fuerza electoral que induzca a la población de una forma como fue durante los años de la democracia civil. Eso no existe. Claro, como lo pudo ser ADECOPEI en su momento, como lo pudo ser el PSUV. Y eso no existe desde el año 1993, donde la militancia se empezó a desafiliar, donde no existe ese compromiso militante, donde se ha ido perdiendo el compromiso ideológico, y eso es lo que nos lleva a que la realidad que vamos a presentar es un gran deseo de cambio que tiene nuestra población y que se va a conectar con quien en su momento, porque todavía falta tiempo, logre transmitir del mensaje que te quiero oír. Ahora bien, cuando tú dices entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos construir para el 2025? Es buscar un presidente que nos saque de la crisis, porque no es quítate tú para ponerme yo, un presidente que nos lleve a la unión de los venezolanos, que es lo que nos va a generar el progreso. Y esto que es lo que nos dice que bueno, que vamos a entrar en un proceso de transición, porque ese presidente necesita ser jefe de las relaciones internacionales, que mira qué mal estamos internacionalmente, jefe de las Fuerzas Armadas, de estas Fuerzas Armadas, no es de la que van a traer la gente de las academias francesa, italiana o norteamericana y la van a cambiar por lo que están aquí. Una Fuerza Armada que por 24 años ha escuchado un discurso. De esas Fuerzas Armadas que dice que el sol en Venezuela nace por el Esequibo y no se ocupa de proteger las fronteras del Esequibo, y ha permitido que simple y llanamente los guayaneses cada día invadan más nuestro territorio. Entonces no se ocupa de la soberanía venezolana. Bueno, eso hay que corregirlo, pero además frente a esos militares que hoy en día nos han mandado al emprendimiento y que en unos videos recientes vemos cómo la oficialidad subalterna le está reclamando a la superioridad de las Fuerzas Armadas, que no es los Estados Unidos lo que le está impidiendo que ellos puedan resolver sus problemas, porque con el salario que tienen llegan a los centros hospitalarios, inclusive las Fuerzas Armadas lo terminan mandando a los hospitales nacionales y no logran resolver ni siquiera su problema de salud. O sea, todas las ventajas que se tenía al pertenecer a las Fuerzas Armadas las han perdido todas. Y el reclamo viene de abajo hacia arriba, lo hemos visto. ¿Y qué es lo que le dicen? No, ustedes tienen que hacer emprendimiento porque no tenemos cómo pagarlo. Esas Fuerzas Armadas hay que ponerlas en el lugar donde hay que ponerlas, en el lugar que merecen la honra de los venezolanos. Pero además tienes que dirigir la política interior, ser el jefe de la administración pública, tener un valor ético fundamental, porque en este momento uno de los temas que está ondando en la opinión de los venezolanos es que aquí no hay quien se salve en materia de la administración pública, porque Venezuela es una Venezuela corrupta. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando, pero encima de eso, el presidente de la República tiene que unir el país, tiene que buscar acuerdos internacionales que permitan fondos para la inversión, para resolver los problemas de los servicios públicos, que se van a necesitar demasiados recursos. Y en fin, bueno, sin duda alguna, el que ponga orden en la casa.
Claro, y además tener en cuenta una realidad, nos toca hacer una pausa, al regreso lo conversamos. El que asuma en 2025 asume con un TSJ electo por una asamblea que en su mayoría pertenece al PSUV, que también va, por cierto, a ser el Poder Legislativo del 2025, asume con 20 gobernaciones a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela, más de 200 alcaldías. Es decir, no es nada más ganar, no es nada más llegar. Hay una serie de factores allí que tomar en cuenta para poder gobernar en caso de que sea electo un candidato de oposición en 2024. Pero ¿quién es esa persona? O cómo dar con esa figura? Porque lo que hoy estamos viendo no parece, como mencionamos, no parece conectar con el ciudadano. Aún queda tiempo. 2024 todavía queda un camino por delante, pero pareciera que el mundo político habla de que el consenso hoy son las primarias, y quien esté fuera de las primarias está apostando a la división, está apostando a la dispersión del voto y está haciéndole el juego al gobierno. Lo conversamos con Miguel Parra luego de la pausa, secretario general de Unión y Progreso. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextopiso y @carlospenarosa.